Amén, hermanos. Continuamos con la segunda y última parte de este mensaje que les estoy trazando. Y ahora vamos a comenzar a viajar a través de las Escrituras para ver y comprobar con ellas esta verdad que les voy a decir ahora, que le pido a Dios que se las grabe en la profundidad de su corazón. La revelación de Jesucristo en el presente nuestro, en el día de hoy, es el fundamento de la verdadera iglesia del Dios viviente. Si no pudiste entender el mensaje anterior, no vas a poder entender este, así que puedes escuchar cuantas veces quieras hasta que sientas que el Espíritu te abre todo el panorama. Pero la idea de este mensaje es saber que la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia de Jesucristo es la revelación de Jesucristo en el tiempo presente. Y como Jesucristo es la palabra, es la revelación de la palabra en nuestro presente. En el día de Jesucristo, Él les preguntó a sus apóstoles quién decía la gente que era el Hijo del Hombre. Y la gente decía Jeremías, decía Juan el Bautista, decía el otro, profeta, Moisés. Mirando atrás al pasado, ¿oyó? Pero cuando Pedro saltó, después que Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento le fue revelado quién era, que el que estaba allí era el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y además de eso era el Hijo del Dios viviente. Entonces, en el día de hoy, no podemos mirar para atrás. Tenemos que ver cuál es la revelación de Jesucristo en nuestro presente. Y ese será nuestro fundamento para que podamos ser llamados realmente la iglesia del Dios viviente. Y le toca a Jesucristo, a través de su Espíritu, edificarnos sobre ese fundamento, el Cristo revelado. ¿Ven? Así que vamos a quitar ahora la cubierta con las Escrituras. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27. Romanos capítulo 16, verso 25 al 27. Dice la palabra, oiga esto, lo dice Pablo. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, Apocalipsis, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer, o sea, se le ha quitado la cubierta a toda la gente para que obedezcan en la fe. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermanos, ¿cómo comienza la Escritura ahora a tomar sentido? Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido, la estatua, ¿no? O sea, la obra de arte que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Oiga esto, desde antes que fuera hecha la tierra y cualquier cosa creada, sí, ahí estaba ese misterio oculto, pero que ha sido manifestado ahora y que ahora, en el tiempo aquel, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente. O sea que los misterios de Dios se dan a conocer a toda la gente por las Escrituras. Óigalo, hermana, hermano, que estás oyendo espíritus
que te hablan todo el tiempo diciéndote haz esto y haz lo otro, pero nunca te llevan a la Escritura y no te revelan la Escritura. Ten mucho cuidado, porque hay muchos espíritus de error confundiendo a las personas y apartando su mirada de las Escrituras. Entonces, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer. O sea que el misterio de Dios, la enseñanza que viene, se va a dar a conocer por medio de las Escrituras, de los profetas y los apóstoles. Según la revelación del misterio de Dios. Así que eso te tiene que ser revelado. Este es el próximo mensaje que se va a llamar el misterio de Dios. Te tiene que ser revelado por las Escrituras, a través del Espíritu, la revelación espiritual. Recuerda, el artista es el Espíritu de Dios. Él inspiró la Sagrada Escritura con un propósito. No rechaces la Biblia, acepta las Escrituras y di amén, porque a través de ellas se revela el Señor Jesucristo. Y es allá donde te quiero llevar, a las Escrituras. Entonces, si nos vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 21. Vamos a ver esa palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 21. Mire lo que dice. Estas son palabras de Jesucristo cuando volvieran 70 personas comunes y corrientes, hermano. No eran los 12 apóstoles. Eran 70 personas que el Señor había mandado y le había dado autoridad sobre todo espíritu inmundo y sobre toda enfermedad. Volvieron estos 70 después de la misión diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vinieron con gozo y Jesús les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya vendrá esa revelación también. Y les digo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es otro misterio, el misterio del libro de la vida, que me va a tocar enseñarles a todos ustedes. Ojalá Dios les revele todas estas cosas. Pero el verso 21 dice: en aquella misma hora, cuando pasó esto, Jesús se regocijó en el Espíritu, con mayúscula, y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque, mire esto, escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Ve? Se regocijó el Espíritu y alabó a Dios. Alabó a su Padre. ¿Por qué? Porque Dios escondió todas estas cosas de los sabios y entendidos, hermanos. No podemos conocer a Jesucristo en un instituto bíblico. No podemos conocer a Jesucristo en el internet. Por favor, hermano, salte del internet. Deja de estar buscando cosas del internet de Dios. En el internet no existe nada de Dios. Aparte de estas cosas que se están destapando poco a poco y que salen de la palabra de Dios. En el internet lo que hay son opiniones, enseñanzas de carne y sangre, porque siempre tienen algo que no concuerda con la Escritura completa. Y dice la Escritura: escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, de los estudiados, de los teólogos, de los fariseos, de los saduceos, de los presbíteros,
de los que dicen ser apóstoles y no lo son. Escondiste estas cosas de los inteligentes, de los eruditos, y las has revelado, está la palabra, a los niños, o sea, a los que pueden aprender. Es como si tú le dices a un niño, hermano, tú le agarras un trapo de color blanco. Mira esto, ¿cómo son los niños? Agarras un pedazo de trapo de color blanco y tú como adulto sabes que el trapo es blanco. Y tú le dices al niño, mira niño, hijo mío, fulanito, el color de este trapo es negro. Sabiendo tú que es blanco, y tú le dices al niño que el trapo es negro, y él va a decir, ok, lo va a creer. Va a creer que el trapo es color negro, aunque en realidad sea color blanco. Él va a simplemente aceptar lo que le estás diciendo y le estás enseñando. Él no va a buscar excusas y contradicciones y a formar discusiones y contiendas y debates, que es lo que hay por todas partes, la gente debatiendo de la Escritura, cada quien teniendo su propia idea, debatiendo y discutiendo y peleándose unos o los otros. O sea, el niño simplemente va a aceptar lo que le enseñas. Y es a esa clase de personas a quien el Espíritu les revela a Dios. Les revela la palabra de Dios, les revela la obra maestra, les revela los misterios de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Y seguimos adelante, verso 22. Dice la Biblia, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie, oiga esto, nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y oiga esto, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Otra vez, la palabra revelación. A quien dice, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu que estaba en Cristo es el que nos revela la palabra. Cristo en su forma espiritual morando en la iglesia, en la forma del Espíritu, revelando las Escrituras, como leímos en Romanos. Entonces, nadie puede conocer a Dios, es lo que dice aquí en buen panameño. Nadie puede conocer a Dios sino a quien el Hijo quiera revelárselo. Entonces, si nos vamos a Juan, capítulo 16, versículo 12, dice la Escritura, aún tengo muchas cosas que deciros. Mira lo que le decía Jesucristo a los apóstoles. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. No las podréis sobrellevar. Tengo muchas cosas que decirles, mis queridos discípulos, pero no las podéis sobrellevar, no las podéis entender. En este momento no es el momento para eso. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, mire, el Espíritu. Ya le digo, es el Espíritu, la porción del Espíritu que tú recibes. Pues el Señor Jesucristo podría llenar el mundo entero de su Espíritu. Podría ser todo el mundo lleno del Espíritu Santo. Porque su Espíritu puede repartirse, pero no. Este don está solo guardado para los que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Y han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero.
Entonces dice el verso 14 y el 15, Él me glorificará, dice, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y entonces dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, es el Espíritu el que te va a revelar. ¿Sí? Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hermanos, nos vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 15. Filipenses capítulo 3, versículo 15. Y dice la Escritura, así que todos los que somos perfectos, porque esta es la idea, que tenemos que llegar a un estado de perfección. Y esa palabra la vamos a analizar un poquito. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Ok? Porque todavía faltan cosas que tienen que ser reveladas. En aquel entonces habían cosas que no se habían revelado y en este tiempo tenemos que empezar. Me toca a mí el trabajo de enseñarles a ustedes todo lo que tiene que ser revelado en nuestra edad, en este tiempo, en el 2020. Pero en aquello a que hemos llegado, o sea, hasta lo que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La iglesia es un solo edificio edificado con piedras vivas, fundadas sobre la revelación de Jesucristo en su tiempo. Esa es la roca. ¿Sí? Entonces, como es un solo edificio, una sola cosa, todos debemos seguir una misma regla y sentir una misma cosa. Entonces, así que todos los que somos perfectos, que viene del griego teleios, eso quiere decir maduros, completamente instruido y profundamente experimentado. ¿Se dan cuenta, hermano? Ustedes, ni yo, ni nadie puede ser, si somos hijos de Dios, no podemos ser como aquellos que tienen 20 años y están igual. Piensan lo mismo, sienten lo mismo, opinan lo mismo, creen lo mismo y hacen lo mismo. Y se comportan igual. Y no van creciendo y no van madurando. Entonces cuando cuando la palabra dice aquí, los que somos perfectos, quiere decir los que somos maduros, los que estamos completos, los que estamos completamente instruidos y profundamente experimentados. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, los que hemos llegado allí, esto mismo sintamos, y si alguna otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Así que nosotros vamos de gloria en gloria, de revelación en revelación. ¿Ve? Así que las Escrituras se nos están abriendo para que usted vea el fundamento que tiene la iglesia, que tiene que ver con lo que es la revelación. Entonces, nos vamos a Lucas capítulo 2, versículo 32. Bueno, dice la Escritura allí. Voy a irme desde el verso 27, capítulo 2 de Lucas, verso 27. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, mire qué bonito eso, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, que era presentarlo, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice la Biblia, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos de nuevo qué significa Jesucristo. Luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Luz para revelación a los gentiles, a la iglesia gentil, a nosotros. Para revelación. No dice para instrucción ni para estudios teológicos, ni nada por el estilo. Luz para revelación a los gentiles. O sea que los gentiles, este era el niño Jesús apenas, no mucho tiempo haber nacido, y ya se le había mostrado esa palabra que profetizó este hombre, llamado Simeón, hombre piadoso que esperaba la consolación de Israel. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces, él profetiza y dice que este niño sería luz para revelación a los gentiles. Otra vez venimos, la revelación, el fundamento. Entonces, si nos vamos a Gálatas, capítulo 1, bueno, vamos a tener 3 versículos de Gálatas aquí. Así que voy a llevarlos al libro, a la epístola de Gálatas. Sí, estamos hablando del capítulo 1 de Gálatas, versículo número 12. Mire las palabras del apóstol Pablo. Mire si esto no cuadra con lo que le estoy diciendo. Acuérdense del artista que quitó la cubierta, ¿no? Dice la Biblia, capítulo número 1, verso 12. Dice, vamos a hacerlo del verso 11. Capítulo 1, verso 11. Dice, mire Pablo lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, lo mismo que pasó con Pedro. No es según carne y sangre. ¿Ven? Dice la Biblia, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Qué le parece? El evangelio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí, oiga esto, de hombre alguno. O sea, esto no me lo enseñó Gamaliel. Este hombre se crió a los pies de Gamaliel, un gran teólogo de aquel entonces, un fariseo prominente. Él se crió con la Biblia, con el Antiguo Testamento. Se sabía muy bien el Antiguo Testamento. Él se llamaba Pablo a sí mismo, fariseo de fariseos, criado a los pies de Gamaliel, un hombre sabio, teólogo de buen corazón, con sabiduría. Y él aprendió las Escrituras. Si usted, hermano, usted puede leer 100 veces la Biblia, pero si el Espíritu no le quita la sábana, la cubierta a la Biblia y le revela la Biblia, usted seguirá siendo un lector de libros y no un hijo de Dios maduro, completo, experimentado, manifestado. Entonces el evangelio que anunciaba Pablo dice, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Otra vez, Apocalipsis de Jesucristo. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición! Vamos a terminar con eso. No vamos a adelantarnos. Pero el apóstol Pablo hace énfasis en esto de lo que es la revelación. Que lo que él aprendió, el evangelio que él anunciaba, no se lo enseñó ninguno de los apóstoles que anduvieron con el Señor. Ningún ser humano de carne y sangre, sino por revelación de nuestro Padre que está en los cielos. Y él dijo aquí, por revelación de Jesucristo. Ay, hermano,
no, tengo unas ganas muy grandes de enseñarles lo que es el misterio de Dios, pero tenemos que entender este fundamento, porque por más que yo le enseñe detalladamente la revelación de Dios, del misterio de la piedad, de 1 Timoteo 3:16, si el Espíritu no le quita el vendaje, no le quita la cubierta, la sábana a la obra de arte, usted no lo va a entender, no lo va a recibir. Su vida seguirá igual, no tomará ninguna decisión. Entonces, ahí mismo en Gálatas, nos vamos al capítulo 2, donde dice la Biblia, versículo 1, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Y dice la Biblia, pero subí, oiga esto, subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, dice que según una revelación, él subió a Jerusalén para hablar con los, después de 14 años, para hablar con los que eran antes que él. Y él explica eso después. Pero él subió según una revelación. O sea, eso es lo que hace que la persona se conecte con Dios y conozca a Dios. Este acto de quitarle la cubierta a las cosas, quitarle la cubierta al misterio. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 23. Dice la Biblia, verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Ven? O sea, Pablo estaba confinado bajo la ley de Moisés, bajo el Antiguo Testamento, encerrado allí para aquella fe que iba a ser revelada, no enseñada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo. ¿Qué dice esto? En idioma sencillo, que el Antiguo Testamento es nuestro tutor para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento en toda su extensión revela a Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Porque tenemos el mismo espíritu que se nos ha repartido. Entonces, ahí vemos la palabra. Estábamos encerrados bajo la ley para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, vemos la importancia de lo que es la revelación. Y les voy a buscar unos pasajes del Antiguo Testamento para seguir profundizando acerca de la revelación. Vamos al Antiguo Testamento, que es nuestro ayo. Les voy a leer el libro de Daniel en el capítulo 2, verso 20 al 23. Mire lo que dice Daniel. Capítulo 2. Porque todas las personas, todos los profetas, todos los hijos de Dios que se mencionan en el Antiguo Testamento, todos estos hombres de Dios tuvieron revelación. Y por eso hacía separación entre ellos y el resto de las personas. Entonces en Daniel capítulo 2, verso 20, dice lo siguiente.
Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Verso 22, Él revela la palabra. Él revela lo profundo y lo escondido. ¿Se dan cuenta? Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Ven? Revelación de nuevo. Esto es una acción aquí. Él revela lo profundo y lo escondido. Por eso es que necesito afianzar eso. Dice la Escritura en capítulo 29, versículo 29 de Deuteronomio. Lo voy a buscar aquí. Yo he leído este pasaje, pero lo voy a repetir de nuevo. Muy importante. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas, o cualquier obra maestra que Dios haya hecho que esté cubierta, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y en aquel tiempo no se había revelado todavía la manifestación de Jesucristo. Pero habían cosas secretas, dice la Biblia, que le pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las que están cubiertas le pertenecen a Él. Las que están reveladas son para nosotros. Entonces Dios, a través de las edades, poco a poco fue quitando de cada misterio, de cada cosa secreta, fue quitándole el velo, quitándole la cortina y mostrándosela a sus escogidos. Y nos vamos a 1 de Samuel, capítulo 3. 1 de Samuel, capítulo 3, 1 de Samuel, capítulo 3, versos 3 al 7, versículo 3 al 7. Dice la Biblia, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Estaba enredado con esa voz Samuel, siendo un hombre joven. Pero dice el verso 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Mire, hermano, Dios, ¿cómo hace las cosas? La madre de Samuel lo dedicó toda su vida para que viviese en el templo, porque era una mujer que no podía tener hijos, y ella oraba siempre que Dios le diera un hijo, y que si Dios se lo daba, ella se lo dedicaría toda su vida a Dios. Y entonces Dios la hizo concebir, y ella tuvo a Samuel, y lo llevó al templo, y ahí lo dedicó, y lo dejó viviendo allí. Y él creció desde niño, y Elí, que era el sumo sacerdote, el sacerdote ahí que estaba, no pudo enseñarle nada acerca de Dios. Pudo haberle hablado de Dios, pudo haberle hablado de la ley de Moisés y todas estas cosas, pero el verso 7 dice que Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Ven? ¿Qué es lo que queremos? Conocer a Dios. Y dice, ni la palabra de Jehová, o sea, el verbo de Jehová,
la palabra de Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y en aquellos días, dice la Biblia, escaseaba, dice la palabra, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Yo sé que Elí le enseñó la ley de Moisés a Samuel, claro que le enseñó, ahí estaban las tablas de la ley, estaba el arca de Jehová y todas estas cosas, pero él recibió un entendimiento intelectual, y en aquellos días dice que la palabra de Jehová escaseaba. En la Biblia en inglés dice que la palabra de Jehová era de alta estima, o sea, no había, dice, en aquellos días no había visión con frecuencia. No había profeta, no había dónde encontrar la palabra revelada. La palabra de Jehová escaseaba, no es que no existían las escrituras, claro que existían, pero la revelación hacía falta. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros ahora? Se nos está apagando la lámpara, pero antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que quedara en tinieblas ese templo, oh Jehová llamó a Samuel. Y en aquel entonces Samuel no había conocido aún a Jehová, ni se le había revelado la palabra. Dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Ven cómo insisto lo que es la revelación? Entonces, concluimos. La palabra de Dios nos tiene que ser revelada. Jesucristo tiene que conocerse a través de revelación. Ninguno puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Mucha gente dice Señor, Señor. Y el mismo Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? No se trata de decir Señor Jesús, eso lo dice cualquiera. Hasta un demonio puede decir Señor Jesús. Pero nadie puede llamar a Jesús Señor de verdad si no es por el Espíritu Santo. Si el Espíritu no le ha revelado a Jesucristo a una persona, esa persona no puede llamar a Jesús Señor porque no se va a someter. Dice, si yo soy Señor, ¿dónde está la obediencia? Eso algo así decía en Malaquías. Voy a ver si le busco esa pasada de Malaquías. Mira la escritura de Malaquías en el capítulo 1, verso 6, profeta Malaquías, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Entonces, este es Dios hablando. Si pues soy yo padre, porque realmente Dios es padre, ¿dónde está mi honra? Y dice, y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Entonces, ¿de qué sirve decir Señor Jesús sin el Espíritu Santo? Porque no vamos a tener temor de Dios. Vamos a torcer las Escrituras. Vamos a hacer lo que nos da en gana, lo que nos viene a la gana. No vamos a hacer la voluntad de Dios. Así que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Tiene que venir la revelación de Jesucristo en el presente, que te revela a Dios y su obra en el tiempo en que vives, en este momento, y eso se convierte en el fundamento de la iglesia. Esa es la roca, porque en muchas partes, mire hermano, en muchas partes de la Escritura se habla de Dios como la roca. Jehová es la roca de mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Y se habla mucho, y eso no voy a entrar en ese detalle, pero se habla en muchas partes de la Escritura de que Dios es visto como una roca. Pero ¿cuándo se convierte Dios en una roca? Cuando se revela al ser humano. La revelación del Dios viviente por el Espíritu es la roca, el fundamento sobre el cual se edifica la iglesia. La iglesia se edifica sobre la revelación de Jesucristo.
Y te voy a buscar unos pasajes más y entonces entraremos en la parte final del mensaje. Sí, hermano, tengo una escritura para ti aquí. Estamos terminando. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 al 16. Quiero que, si es necesario y tengas que escuchar 2 veces estos mensajes, hazlo, hermano y hermana. Que quede bien cimentado que la iglesia Jesucristo la edifica sobre la revelación de Él mismo, la revelación de Jesucristo en el presente. Ese es el fundamento que edifica a la iglesia. La revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cristo revelado en tu tiempo. ¿Ven? Entonces, 1 Corintios 2, 9 en adelante dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, que esas son las cosas que quiero traer a tu vida con estas enseñanzas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, son cosas que nosotros no podemos ver en esta tierra. Por eso yo enfatizo en las cosas celestiales, ¿ok? Como hablé del mensaje de los extraterrestres, eso es una revelación de algo celestial, de algo sobrenatural. Hay cosas que, dice la Biblia, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y dice Pablo, pero Dios, mire esto, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Otra vez la palabra revelación. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y ahora lo compara con los hombres. Esto es importante que usted lo sepa, hermano, porque la próxima enseñanza, que va a ser muy larga, se trata de destapar el misterio del mismo Dios, de la profundidad de Dios. Y a través de las Escrituras, inspiradas por el Espíritu, vamos a escudriñar lo más profundo de Dios, para entender que Dios es uno solo. Y entonces dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Ahí está haciendo una comparación entre el hombre y Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oiga esto, por lo cual también hablamos, aleluya, no con palabras enseñadas por humanos, dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, versión antigua dice animal, o sea, el hombre común, que se deja llevar por sus instintos carnales, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre que se deja llevar por sus instintos y sus emociones, ellos no pueden percibir las cosas celestiales, las cosas reveladas del Espíritu. Más bien les son locura. Algunos habrán escuchado la enseñanza de los extraterrestres y dirán, este es una locura, este hombre está loco, con toda la gran cantidad de escrituras que hay ahí. Pero dice, les son locura a esta clase de gente y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente, o sea, recibirlas
por el Espíritu. Discernirlas por el Espíritu. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y dice, mire esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermano, repita eso muchas veces. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si es verdad que tenemos la mente de Cristo, ¿cómo es posible que nos atrevamos a torcer las Escrituras? Si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿cómo es posible que no comprendamos las Escrituras? ¿Cómo es posible que tengamos nuestra propia opinión de la palabra de Dios? La mente de Cristo es la mente de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que recibamos el Espíritu de tal manera que tengamos la mente de Cristo. Porque el Espíritu que está en Cristo, que viene sobre nosotros y nos llena y nos abre los ojos y nos quita el vendaje y nos quita la cubierta. Y entonces venimos y llegamos a tener la mente de Cristo. Por eso les digo a ellos, a los corintios, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, dice, como a niños en Cristo. ¿Ve? Os di a beber leche y no viando alimentos sólidos, porque aún no erais capaces, ni aún sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces usted sigue leyendo ahí y se da cuenta. Entonces, finalmente, repito una vez más, para terminar, me voy al capítulo 1 de Apocalipsis y vamos a terminar allí para que así tengamos ya, podamos comprender que la enseñanza que viene debemos discernirla espiritualmente y que nos tiene que ser revelada. ¿Ve? Porque mucha gente escuchó a Jesucristo hablando, pero muy pocos recibieron la revelación. Y en ese caso de Pedro, entre los 12, solamente él recibió la revelación de que Jesucristo era el Hijo de Dios, de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Apocalipsis capítulo 1, con eso terminamos. Dice la Biblia en el verso 1, la revelación de Jesucristo. De eso se trata el Apocalipsis, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró, o sea, declaró la revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Y yo les digo a ustedes, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La revelación de Jesucristo. Entonces, cuando viene esto, viene el apóstol Juan y comienza a hablar diciendo: yo vuestro hermano, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Bendito sea el Señor. Él estaba en el Espíritu. Y entonces en ese momento él recibe la revelación de Jesucristo en su momento.
Este libro del Apocalipsis, esta profecía, fue escrita alrededor del año 100, entre el año 90 y el año 100 después de Cristo, imagínense. Y aquí quiero terminar, hermano, y ojalá que Dios le abra los oídos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando oyó la voz de trompeta, esa voz decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, del versículo 2 en adelante, que no lo voy a leer, el apóstol Juan ve una descripción, la figura de la apariencia, de la apariencia del Señor Jesucristo en ese momento. Dice: me volví para ver la voz que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias, que representan las 7 edades de la iglesia. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y explica cómo estaba vestido, cómo eran sus cabellos. Hermano, yo quiero que usted vea esto, lo voy a leer para terminar. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este no era el Cristo que estaba caminando en los días de los apóstoles, hermano. Este no fue el Cordero de Dios que fue crucificado en el monte del Calvario o el de la calavera. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, brillantes, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Usted se da cuenta, hermano, la descripción que da Juan de Jesucristo. Y en estos días y en nuestros días, como todas estas denominaciones y sinagogas y el internet está lleno de figuritas de Jesús. Un hombre joven que pareciera que le pusieran estos polvitos en las mejillas, con un cabello largo, bien peinadito, color castaño, color rubio, color negro. Esa es la imagen que todo el mundo tiene. Búsquenlo en el internet. La gente no tiene vergüenza de pensar o de creer de que esa es la apariencia de Jesucristo. Eso es algo totalmente falso. Esa no es la apariencia del Señor Jesucristo. Esa es la apariencia que el diablo, a través de Roma, con su arte católico, le ha vendido al mundo entero. Y todas las sinagogas denominacionales, las congregaciones de gente acumulada, abultada ahí, conglomerada, aplaudiendo y haciendo bulla. Esa es la imagen que le han vendido a ellos. Y el internet está lleno. Usted busca a Jesucristo o Jesús y le salen un montón de rostros así de este Señor. Y entonces en el cine también lo ponen como ellos quieren. Y esa es la imagen que la gente tiene de Jesús. Y estamos al borde de entrar en el milenio y todavía estamos pensando en el Cordero de Dios que fue sacrificado en la cruz. Y en este momento en quien tenemos que pensar es en el León de la tribu de Judá, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en un Dios poderoso que hace juicio y que está enojado con la situación que hay en este mundo. Oh, hermano, que el Espíritu te revele a Jesucristo en nuestros días, a un Cristo poderoso, a un Cristo majestuoso, lleno de majestad, con una vestimenta diferente a la que tenía en los tiempos de su carne, a un Cristo glorificado y resucitado. Oh, que Dios te abra los ojos. La palabra de Dios de Génesis y Apocalipsis te revela a Dios, y la enseñanza que viene acerca del misterio de Dios es para que entiendas, para que te sea revelado
no mentalmente, sino espiritualmente, para que te sea revelado por el Espíritu. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es esto del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo es esto del nacimiento de Jesucristo como un bebé en el vientre de una mujer? Esto tiene que, como yo les expliqué en el video, no debería enseñar de esto, pero debido a toda la confusión que estas sinagogas falsas han causado con su doctrina, es menester que se descubra el misterio de Dios en este tiempo, para que pueda entonces la iglesia del tiempo del fin, los que están saliendo de las sinagogas, escuchando el llamado del Espíritu, reunirse en la palabra, no reunirse en un edificio de iglesia, sino en la palabra, con una sola doctrina, con una sola revelación, porque el fundamento de la iglesia es la revelación de Jesucristo. Es un Cristo revelado, no un Cristo inventado, sino Jesucristo revelado. Así que yo te digo, en el nombre de nuestro Señor, cuando dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ven? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, mire esto, dice, cavó y ahondó, fue profundo, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. Petra, piedra inmovible, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Entonces nos toca cavar y ahondar en la roca. Vamos a entrar en las revelaciones más profundas que usted haya escuchado en toda su vida cristiana. Prepare su espíritu en oración y que Dios le dé oídos para oír lo que el Espíritu revelará a la iglesia en este tiempo. Y que Dios te revele lo que Él está haciendo en estos momentos para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. Que Dios me los bendiga a todos y prepárense porque vamos a acabar y vamos a ahondar sobre ese fundamento, sobre la roca, y vamos a revelar y a quitarle el velo, la sábana, la cortina a la obra maestra y a todos los misterios que Dios ha preparado para que en este tiempo nosotros lo sepamos y nuestra fe sea suficiente para ser arrebatados juntamente con los muertos en Cristo resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Los amo a todos, que Dios me los bendiga y espero que esto haya sido de profunda edificación. Amén.